apostolado del Padre Amatuli, la siguiente: Biblia para todos, Biblia para todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Esa es la frase que resume la vida entera del Padre Amatuli. Biblia para todos significa que no debe de haber un católico que no tenga Biblia. Biblia para todo significa que en todo el quehacer de la iglesia esté presente la palabra de Dios como luz que guía el quehacer de nuestra madre iglesia. Y solamente así nosotros ya no nos dejaremos confundir cuando vengan y nos quieran leer la Biblia y nos la quieran interpretar de forma contraria. Vayamos ahora a Mateo 16, 18. Dice así: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Remarquemos esta parte. Cuando Jesús habló de la iglesia, Jesús habló de una sola iglesia. Por eso dice claramente el texto de Mateo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no dijo: sobre este pedregal edificaré mis iglesias. Jesús habló de edificar una sola iglesia. Y por eso nosotros, partiendo de aquí, empezamos por preguntarnos: si Cristo fundó una sola iglesia, entonces podemos decir que las 100,000 iglesias, entre comillas, son iguales. No. ¿Por qué no? Porque no todas vienen de Cristo. Bien, después de haber escuchado al sacerdote Dimas en nuestros comentarios que él realiza a través de estos mensajes que imparte públicamente, entramos como a sorprendernos, especialmente en nuestro ministerio. Entramos a sorprendernos porque sus afirmaciones tienen tanta seriedad que es algo así como cuando le nace del corazón uno decir: la Iglesia Católica la fundó Cristo. No claudica en ninguna manera, lo dice con mucha firmeza. Y pues es apenas entendible que desde que nació en una cuna católico, en esa cuna católica donde nació, le comenzaron a instruir un sinnúmero de cosas, muy seguramente no la Biblia, claro, pero sí las instrucciones, las tradiciones. Luego se preparó en un seminario especial donde comenzaron a hablarle de esto, y tiene tanto pregrabado en su mente que no va a tener dudas para decir lo que cree y lo que siente en su corazón, sin importar si eso le lleve a contradecir o no la Biblia. Basta con entrar a las redes sociales y ver diferentes transmisiones por diferentes sacerdotes y líderes de la Iglesia Católica para darnos cuenta que, según el Papa y todos sus seguidores y todos sus servidores, ¿sí?, afirman que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo. Hombre como Luis Toro, como el sacerdote Dimas Velázquez y otros imparten estas enseñanzas con tanta convicción, tratando de grabar en la mente de sus feligreses que la Iglesia Católica la fundó Cristo. Para poder dar respuesta a todos estos comentarios, a todos esos transmisiones que hacen estos sacerdotes, hemos impartido esta enseñanza por este medio, y por lo que rogamos que usted escuche con mucho detalle cada
escritura que vamos a leer aquí de la palabra de Dios, y no se autoimagine que voy a decir esto o aquello y cierre el canal o simplemente se salga del video. No, entre primeramente a escuchar, que la mejor manera de poder decir que otro se equivoca es cuando le escuchamos primero. Eso fue lo que dijo Nicodemo. ¿Juzga usted a un hombre si primero no le oye? Eso está escrito en la palabra de Dios. Entonces, para no entrar a juzgar sin haberlos oído, les quiero decir que soy ejemplo de ello. He escuchado atentamente muchos mensajes del sacerdote Luis Toro, así como muchos mensajes también de diferentes sacerdotes, y entre ellos también al sacerdote Dimas Velázquez le he escuchado sus enseñanzas, y a raíz de todo esto ha nacido este video. Si de verdad es que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo, o por la Biblia ver lo contrario. Los versículos que toman para ello está en Mateo capítulo 16, versos 18 y 20. Usted puede ubicarse allí, no importa su Biblia, puede ser yo tengo la Dios habla hoy, pero usted puede tener la Biblia, a ver si la lee, Dios habla hoy. O usted puede tener la Biblia latinoamericana católica, usted puede tener la Biblia Nácar Colunga, usted puede tener la Reina Valera, no importa cuál Biblia tenga. Vamos a leer en diferentes versiones si se hace necesario, y vamos a estar atentos a sus comentarios y lo vamos a dejar abiertos para que usted pueda comentar ahora mismo que está en esta transmisión, o lo pueda hacer después cuando esté escuchando este video y que ya no estemos en vivo. Mateo 16, 18 y 19 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que también quiere decir la muerte, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, si entramos a mirarlo con mucho cuidado, con mucha calma, de una manera muy tranquila pero muy cuidadosa, Jesús empieza diciendo: yo te digo que tú eres Pedro. No le dijo: yo te digo que tú eres Papa, porque la Iglesia Católica, dentro de lo que hemos escuchado al sacerdote Dimas, Luis Toro y otros, afirman que Pedro fue el primer papa. Y pues no podré olvidar las palabras del sacerdote Dimas, que recuerda a otro sacerdote que le creó esta frase, y por cierto me gusta, ¿cierto? Todo por la Biblia y nada sin la Biblia. Es decir, que es más o menos queriendo entender que están basados en la Biblia, que la Iglesia Católica está evidenciada en la Biblia, o que podemos mostrar por la Biblia que la Iglesia Católica la fundó Cristo. Eso es lo que estoy tratando de mostrar ahora. Quizás usted que está escuchando en línea me ayude a leer esto en Mateo 16, 18 y 19. Yo también te digo que tú eres Pedro. No dijo: yo también te digo que tú eres Papa, y que vas a tener otro sucesor, otros sucesores que se van a llamar Papa. Sino: yo te digo que tú eres Pedro. Es decir, se refirió a su discípulo Pedro como el que iba a ser la cabeza representativa de la iglesia, pero no dice que de la Iglesia Católica. No le podemos quitar que Pedro sea el primer líder de la Iglesia Católica de Cristo, pero no de la Iglesia Católica. Eso no, ahí esto ya sería como añadirle la palabra Papa a Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No sé usted que me está viendo, pero yo no veo ninguna forma en que Cristo se haya referido a que está hablando de la futura Iglesia Católica. Yo no veo esto. No obstante, tampoco digo que se está refiriendo
a que sí es la iglesia Filadelfia, la del movimiento, la de Cax Luna, de la de Maldonado, o X iglesia, por Dios, que alguien nos haga ver, sin tanto argumento, sin sutilezas huecas, sin filosofía de hombres, de verdad, a la luz de la Biblia, cuál es esa verdadera iglesia. El mundo está en confusión, el mundo está turbado, el mundo divaga en la mente, claudica, porque no tenemos seriedad en los que hoy predican el ministerio de la palabra de Dios. Si vemos a alguien que está como casi cerca, le encontramos que tiene otro vacío. Es como decía alguien por allí en una de las redes sociales, es que nadie tiene la verdad perfecta. Y eso sí es preocupante. Si no tenemos una iglesia en la tierra que tenga la verdad perfecta, entonces Cristo nos falló cuando dijo que iba a fundar su iglesia, y añade a través del Espíritu Santo por medio de otros varones diciendo que esta iglesia sería santa, sin mancha y sin arruga. Es decir, que era perfecta en cuanto a la verdad, no perfecta en la humanidad, no perfecta en la humanidad de los hombres que iban a ministrar, sino en la verdad. Porque no hay hombre que pueda decir yo soy perfecto o yo soy infalible. Quien diga eso caerá por su propio peso. No, tenemos que entender que los humanos dependemos de la misericordia, de la gracia bendita de Cristo, que nos lleva a la gloria del Padre para comprender a través del Espíritu Santo la verdad escrita. Afirman que Pedro fue el primer papa y no lo encontramos en la Biblia. Esto se le llama añadirle a las escrituras. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19 afirman que no se le puede añadir ni quitar a la palabra de Dios. Así que entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Toman también en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se aparece a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dijo que pastoreara sus ovejas, que pastoreara sus corderos. Es decir, le estaba dando autoridad, le estaba dando investidura de líder de la iglesia. Eso no lo podemos quitar. En eso estamos de acuerdo, es correcto. Que ciertamente Pedro aquí está recibiendo autoridad, investidura del mismo Cristo para ser el dirigente o para ser el líder principal de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo, de la iglesia verdadera. Pero no dice que sea esta la iglesia católica romana. Eso no lo dice. Allí sí lamento mucho tener que decepcionarles, señor sacerdotes, señor papa, tener que decirle a ustedes, líderes de la iglesia católica, que no engañen, que no mientan, que allí no está diciendo que sea la iglesia católica. La Biblia dice que hay huecas sutilezas, filosofías y huecas sutilezas de los hombres para engañar, ¿sí? Y aquí no vamos a utilizar no necesitamos defendernos con una sutileza como las que usa Dimas Velázquez o como la que usa Luis Toro, diciendo, pero es que los protestantes son muchas. Dimas habla de 100,000 iglesias, 100,000 organizaciones, y que por eso hace que no sea la iglesia de Cristo, porque el Señor no dijo que iba a fundar, no le dijo a Pedro: yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre estos pedregales, fue la frase que usó Dimas Velázquez, el sacerdote Dimas Velázquez, y sobre estos pedregales voy a fundar mis iglesias. Eso no lo dijo Cristo. Eso es una sutileza de usted, Dimas Velázquez. Es una sutileza vil, que no parece de hombres que hayan estudiado. Uno dice: Dios, ellos hablan de la palabra ignorante aplicándola a los protestantes. ¿Y qué clase de ignorancia se le puede llamar a la suya, señor sacerdote Dimas Velázquez? Porque es que el hecho de que hayan 100,000, 200,000 o 500,000 religiones no quiere decir que entre ellas no esté la iglesia verdadera. Lo que quiere decir es que se cumple la palabra de Dios que dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Tiene que cumplirse. El Señor no dijo que solamente hablaría una de su nombre, sino que vendrían muchas. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice en 2 de Timoteo 4:3: porque vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina,
Nadie quiere sufrir la verdad, aplicarla como es, pues aplicar la verdad aleja personas, aleja amigos, aleja familias, divide, causa problemas. Entonces hay que como que ajustar la verdad a mi parecer, a mi filosofía, y tratar de ser un poquito como más flexible, es decir, como tratar de acomodar la Biblia, el contenido de la Biblia a mi gusto, a mi manera, porque de otra manera la gente se me va a ir. Pero la verdadera iglesia de Cristo no creo que haga eso, porque sabe que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Que se tuerzan todos los hombres, en la iglesia católica, en las iglesias evangélicas y en las iglesias protestantes, que se tuerzan, pero que no se tuerza la palabra de Dios, porque eso hace que la gente tenga y acarree para sí mismo condenación eterna. Así que entonces está ya aquí escrito, 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ya se sabe que está escrito que vendrán, se iban a multiplicar, falsas religiones iban a existir. Entonces esto no identifica que porque hayan 100,000 iglesias, señor Dimas Velázquez, le falta a usted un poquito de carácter en cuanto a decir la verdad. De verdad que sí que es una sutileza inmensa, y se necesita solamente que los incautos que le creen se convenzan así, porque si indagaran un poquito se darán de cuenta que esa no es una evidencia para descubrir cuál es la verdadera iglesia. Si el Señor profetizó que habrían muchos maestros y muchos falsos, pues tendrán que haberlos entre nosotros. Pero la iglesia de Cristo siempre será diferente y se notará en el mundo, porque si la iglesia es la luz, como Cristo, el Hijo de Dios, es la luz, entonces se verá y resplandecerá y será diferente a todas las miles que existan, e inclusive diferente a la iglesia católica romana. Así que para ello vamos a hacer otro recorrido a la palabra de Dios, no sin antes olvidar los comentarios que utilizan los sacerdotes, que transmiten diciendo que la iglesia católica es la iglesia que Cristo dejó, pero que no me han podido probar, por lo menos a mí, no me han convencido. Y yo los estoy escuchando atentamente, con respeto, con reverencia, porque yo quisiera saber que estoy equivocado. Pero cada vez ustedes me aseguran que tengo la verdad, y que a cambio la verdad de ustedes es muy dudosa, por lo menos no tiene evidencias bíblicas. Yo noto aquí algo estratégico, pero que también es una sutileza hueca y una forma filosófica de presentar la semántica bíblica, pues no tiene ninguna evidencia bíblica que le apoye. Y es que la iglesia católica fue la que creó la Biblia. Pero lo dicen de una manera tan sutil como queriendo decir: la iglesia católica fue la que creó la palabra de Dios. O sea que antes de la iglesia católica ya existía Dios, señor Dimas Velázquez, señor Luis Toro, o usted, señor Papa, que seguramente puede llegar a este video, o algún cortometraje que corten de él a sus oídos. ¿Usted cree que usted creó la palabra de Dios? Es decir, que usted es antes que Dios. Porque es que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y allí todavía no estaba la iglesia católica. No. El hecho de que ustedes hayan sido las personas que hayan sacado de la traducción del hebreo al latín, que fue la primera Biblia que hicieron muy sutilmente, por cierto, la sacaron a su idioma, no la sacaron al idioma de todos los países, o por lo menos los que tenían al alcance, que hayan recopilado todos los libros sagrados que ya existían, que ya estaban inspirados por el Espíritu Santo, que ya estaban revelados por Dios, e incluyendo el libro de Apocalipsis, ahí está incluido. Estos libros fueron recopilados en un solo libro, y este libro es una biblioteca, y a esa biblioteca se le llamó Biblia. Es decir, ustedes crearon la biblioteca, pero los libros sagrados para colocar en esa biblioteca, Dios los inspiró, no ustedes. Así que eso hay que tenerlo muy claro
para que la gente no diga, wow, entonces la Iglesia Católica hizo la Biblia. Pues si la Iglesia Católica hizo la Biblia en el sentido que quieren decir los sacerdotes, claro, porque ellos lo dicen con doble impacto, muy sutil. Si usted analiza, están queriendo decir, es que la palabra de Dios la hicimos nosotros. No den un sentido así tan ambiguo, no den una explicación así tan ambigua que admita tantas interpretaciones. Sean precisos, sean específicos, que la palabra de Dios no es palabra de confusión. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de sabiduría y poder. Por ende, la palabra de Dios ustedes no la hicieron. Hicieron la biblioteca para entrar allí en un solo libro, lo que hoy conocemos como la Santa Biblia. Si Cristo le dijo al apóstol Pedro que él iba a fundar a través de Pedro la iglesia, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que él iba a edificar, a fundar la iglesia, necesitamos entrar cuando se empezó a construir esa iglesia. Cuando se entró a construir, necesitamos entrar allí para darnos de cuenta si es la Iglesia Católica la que estaba fundando. Es tan sencillo darnos de cuenta como tomar las enseñanzas de la Iglesia Católica con las enseñanzas de la Biblia. Vamos a empezar en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2. Allí podemos entrar. Voy a leer la Biblia. Dios habla hoy, que es una versión católica. Señor Dimas Velázquez, no vaya a decir que estoy leyendo la palabra de Dios Papa, o la palabra de Dios Dimas Velázquez, o la palabra de Dios Luis Toro. Estoy leyendo la palabra del Dios que hizo los cielos y la tierra, que está por encima de ustedes, y todo hombre sea mentiroso si dice lo contrario. En Hechos capítulo, vamos a empezar capítulo 2, y vamos a leer el verso 38. Si nosotros vemos el verso 38, es la respuesta a una pregunta realizada en el versículo 37 del capítulo 2 de los Hechos. Dice la Escritura: cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Naturalmente que les estaba diciendo qué hacemos para que Dios nos perdone los pecados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para heredar la vida eterna? ¿Qué haremos para ser salvos? Todo lo que usted pueda entender de qué haremos, qué debemos hacer. Explíquelo usted, Pedro. Usted que es el primer dirigente de esta iglesia. Usted que es el dirigente. Usted que es el que Dios nombró y le dio las llaves de los cielos. Explíquenos qué tenemos que hacer. Y este apóstol, que ciertamente sí es el primer representante de la iglesia verdadera, no puedo decir que la iglesia católica, porque es que aquí no está escrito eso, pero sí de la iglesia verdadera, les contestó. Verso 38. Vuélvasen a Dios. Es decir, que habían abandonado a Dios. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. Y así Él les dará el Espíritu Santo. Y esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame, o quiera llamar, o Dios llamare. Este versículo es usado por usted, señor Dimas Velázquez, por usted, señor sacerdote Luis Toro, y por el Papa y por todos los líderes de la Iglesia Católica, muy sutilmente. De verdad que si ustedes tuvieran razón en que los ministros no estudiamos, no nos preparamos, caeríamos en su trampa. Porque una de las formas que más ha funcionado es que la Iglesia Católica Romana jamás estuvo de acuerdo en que la gente se preparara en la Edad Media, porque no quería gente civilizada, gente preparada, sino que esa civilización solo fuera de la Iglesia Católica y Romana. Pero nosotros sí nos hemos preparado, solo que no somos esa gente que creemos que nos encorbatamos y que pasamos por encima de los demás. En nuestro ministerio no se acepta esa clase de pastores
No creemos en ese pastor que diga que ama a Dios y que ama a su hermano en una camioneta de millones de pesos con muchos seguidores andando descalzo en la iglesia, mal vestidos o con hambre. Esos realmente son más bien vividores de la palabra, pero no son siervos de Cristo. Pero este ministerio es diferente. Aquí no hay ministros con propiedades en la tierra. Carecemos de ella. Pagamos renta y luchamos por subsistir. Trabajamos en diferentes medios en lo que más podamos resolver o contribuir para generar ingresos, pero no explotamos a nadie. Cuando yo escucho a estos sacerdotes en las redes sociales hablando de este versículo, no están hablando el verdadero sentido de la verdad de este versículo, lo excluyen. Oiga, hermano, oiga, amigo, usted que está en las redes sociales escuchando esto, le traigo la verdad plena, escrita en la palabra. Esta sí es la verdad que usted nunca ha oído, la verdad que le esconden las iglesias, la verdad que le esconde la Iglesia Católica. Cuando los sacerdotes toman este versículo, lo hablan para defender el bautismo. Y mire qué sutileza. Está diciendo que este bautismo, cuando la palabra de Dios dice, esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Yo he escuchado a Luis Toro diciendo, miren, los hijos también tienen que ser bautizados. Los niños allí. ¡Qué sutileza! Allí no dice eso. Primero, ¿por qué no estudian un poquito de la gramática real? Y le invito, hay escuelas donde preparan para tener una interpretación crítica, de verdad genuina, auténtica, y no tenga que ustedes usar una filosofía tan hueca, con una sutil forma de expresar lo que no dice la Biblia. Empieza diciendo que en el verso 37 le preguntaron, ¿qué hay que hacer, Pedro? ¿Usted cree que lo va a preguntar un niño de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses? O en medio de una multitud tan grande, si como 3,000 personas se hicieron bautizar, ¿cuántos miles habría entonces? ¿De dónde acá un niño de 3 años, de 2 años iba a preguntar, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Eso no sucede, eso es una sutileza suya. Allí los niños no están incluidos en esta pregunta. Lo hicieron gente consciente y gente responsable, no lo hicieron niños. A ellos, a los que hicieron la pregunta, fue que Pedro les contestó, bautícese cada uno. No dijo claramente, tráigalo para ser bautizado. Porque es que al bautismo no se invita, el bautismo se enseña y es una necesidad que debe salir de cada individuo. Y Pedro no le dijo, pues cada uno venga aquí que lo voy a bautizar. No, dijo bautícese cada uno. Este término quiere decir cada uno reconozca su pecado, arrepiéntase, vuelva hacia Dios y entonces pida ser bautizado. Cuando ustedes leen la Biblia, en el verso 40 ahí mismo estamos en el mismo tema. Si es que sabemos de interpretación crítica, por favor, a ustedes, los sacerdotes, que parece que están lejos de eso. Yo no sé qué clase de preparatoria académica ustedes tuvieron. De verdad que uno queda como aterrado. Dice el verso 40, y con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles, apártense de esta generación perversa. ¿Sabe un niño de apartarse de una generación perversa? ¿Puede identificar qué es una generación perversa? ¿Un bebé? ¿Un niño recién nacido? Porque ese versículo lo usan ustedes, esta parte de la Biblia lo utilizan ustedes como sutileza para aplicar el bautismo a los niños. No está hablando con niños. En promesa sí, los niños algún día serán bautizados, pero cuando ya no sean niños. Cuando sean hijos, pero hijos adultos. Porque es que allí no está diciendo que ahora que sean bebés. Dice que esa promesa es para vuestros hijos. No dice traigan los hijos y venga para acá los niños y los que están allá en cuna, venga para acá. No, eso no lo dice. Con estas otras muchas palabras Pedro les habló y les aconsejó diciendo, apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso, ¿sabe un niño de hacer caso? En la Iglesia Católica, cuando llevan un niño para ser bautizado, ese niño no tiene ni idea de lo que le van a hacer.
Es un atropello a la infancia, solamente que como no está en los códigos penales, pero de verdad que sí está como agravado este asunto, porque llevan un niño sin conocer su voluntad, sin interpretar su deseo, sin saber si es esta la religión que le gustará o que no, pisoteando por ello esto de la palabra de Dios, porque la Biblia aquí lo dice claramente. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados. Los que escucharon el mensaje, los que entendieron, porque para hacer caso tienen que haber entendido, fueron bautizados. Y luego dice la Escritura, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Se agregaron. Es decir, que no estamos hablando de niños. Bien, pero no solamente esta explicación, que es muy cierta, no hay un ejemplo. No hay un solo ejemplo de un solo bebé bautizado, de un solo niño bautizado en la Biblia. No es que el Señor dijo, y haced discípulos a toda criatura, bautizándolos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y cuando Él dijo a toda criatura encierra niños y que los niños... No seas sutil. El Señor primero dice, id y haced discípulos. Está primero hacer discípulos. Hacer discípulos es convertirlos en seguidores. Ellos entendieron que hay un líder a quien deben seguir. ¿Puede acaso un niño entender eso del líder y a quién seguir y a quién adorar? Y después de que sean discípulos, sí los bautizamos. Y después de que sean bautizados, les enseñaremos las otras cosas. Les enseñaremos a guardar todas las cosas, porque ya les hemos enseñado unas en el discipulado. Ahora les enseñaremos a guardar todas las cosas. Pero tampoco dice niños. Por más que usted quiera forzar esto, solo le va a servir para la condenación de verdad de ustedes, la Iglesia Católica Romana. Pero no les va a servir como evidencia para bautizar niños. La sola decepción que ustedes tienen cada vez que se acercan a la palabra de Dios, de no hallar ni siquiera un ejemplo de un niño bautizado, les da a entender que ustedes están interpretando la Biblia a la manera de ustedes, con el espíritu de la Iglesia de Roma, no con el espíritu de la Iglesia de Cristo. Eso sí da tristeza, de verdad. Otro punto para mostrar que no es la Iglesia Católica la Iglesia de Cristo, es que Pedro dijo, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Señores líderes de la Iglesia Católica, empezando por el Papa y hasta el párroco más pequeño que tengan ustedes, ¿bautizan ustedes en el nombre de Jesucristo? Y yo veo en la Biblia que todos los bautismos que sucedieron en el nombre de Jesucristo. Ustedes bautizan, usan el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre de Jesucristo, el nombre de Cristo Jesús, como usted quiera armar para presentar el nombre, ¿lo usan en el bautismo? ¿O le gusta a usted contradecir a Jesús cuando dijo bautizándolos en el nombre del Padre? ¿Y cuál es el nombre del Padre? ¿O dirá usted como las iglesias que usted llama protestantes? ¿Dirá usted como ellos dicen? No, es que el nombre del Padre es Jehová. El nombre del Padre es Yahvé. No es una respuesta para aplicar a la salvación de los gentiles. La salvación por el nombre Jehová, la libertad por el gran yo soy, y todas estas escrituras es dada a los hebreos, no a los gentiles. Por algo existe esa inspiración del Espíritu Santo. En Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Uno más, Hechos 4:12 dice, no hay otro ni otro nombre bajo el cielo. No me venga a decir ahora que hablamos de Jehová, del gran yo soy, de etcétera. No, estamos hablando a los gentiles. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿A cuáles hombres? A la iglesia, en el cual podamos ser salvos. Por eso Pedro dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si la Iglesia Católica no bautiza en el nombre de Jesucristo, ¿cómo puede decir que Pedro fue el primer papa de la Iglesia? Si Pedro tiene un bautismo diferente en dos sentidos. Uno, no bautizó niños. Dos,
no se robó el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el bautismo, sino que invocó el único nombre que había sido dado para la gracia, el nombre de Jesús de Nazaret en el bautismo. Miren cómo se opone, señor Dimas Velázquez, señor Luis Toro. ¿Usted todavía quiere decir que la Iglesia Católica la fundó Cristo cuando la iglesia que fundó Cristo a través de Pedro bautiza diferente a como ustedes bautizan? Empecemos con que me inviten a bautizarles. Tendría que bautizarles en el nombre de Jesucristo, por cuanto no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Colosenses 3:17 dice que todo lo que se haga, sea de hechos o de palabra, se haga en el nombre del Señor Jesús. Si no tienen ese nombre en el bautismo, ¿cómo pueden decir que es hijo del Rey de Reyes o que son hijos de Dios si no llevan el nombre de Dios en el bautismo? Lamentablemente no tienen parecido. Aquí hasta donde hemos recorrido, la Biblia le está diciendo a ustedes, Dios le está diciendo a través de la Biblia, no son ustedes la iglesia que Cristo fundó. Por lo tanto, no más filosofía hueca, no más sutileza, no engañen a la gente. Ojalá este video lo que estén compartiendo muchos, para que muchos se den de cuenta que la Biblia opina diferente, dice diferente, habla diferente, tiene postura diferente a la que tiene la Iglesia Católica Romana. Que Pedro creyó en el Hijo de Dios y yo creo en el Hijo de Dios. Para mí el Hijo no es el Padre. Respeto a quienes opinan diferente y estoy hablando con mucho respeto y con mucha prudencia para todos, pero estamos en el momento de la verdad. El apóstol Pedro a quienes bautizó, los bautizó en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo a quienes tuvo que bautizar, los bautizó en el nombre de Jesús. Él mismo tuvo que ser bautizado en el nombre de Jesús. No hay un bautismo con evidencias de que se le haya dicho solamente Padre, Hijo y Espíritu Santo sin el nombre, sino que aplicaron el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el bautismo. Y otra cosa que marca que la Iglesia Católica es archienemiga de la Biblia, aunque digan que para ellos, para Dios, o que utilice esa frase de Dimas Velázquez, todo con la Biblia, todo por la Biblia, nada sin la Biblia, pero por Dios. ¿Y a dónde dice la Biblia que ustedes obedecen a María? Porque María en la boda del Caná dijo, haced todo lo que Él os dijere. Todo lo que Cristo dijo, háganlo. Ustedes no están haciendo todo lo que Cristo dijo. Cristo dice en San Lucas 24:47, Lucas 24:47, que se predique en mi nombre, o que se predique, así dice la palabra, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Oiga bien eso, que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Y eso fue lo que hizo Pedro, predicar el perdón de pecados y el arrepentimiento. Vuélvasen a Dios, quiere decir arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pedro obedeció allí a María, pero la Iglesia Católica no obedece en todo lo que ella dijo. Haced todo lo que Él os dijere. Ustedes no están haciendo eso. Lo que dijo Pedro no lo están haciendo. No están bautizando como bautizó Pedro. ¿Cómo pueden sentirse que son sucesores de Pedro? ¿O acaso tienen el espíritu de Judas? ¿Qué tan fácil es leer? Esto es palabra de Dios. ¿Cómo se llama ese beso? ¿Acaso el beso traidor a la Biblia? ¿El beso traidor a la palabra de Dios? ¿El beso traidor a Cristo, al Cristo verdadero? Eso del beso en la Biblia sí me da como a mí a entender que el espíritu de Judas sigue obrando en la Iglesia Católica. De verdad que con ese beso están demostrando, pronunciamos a Dios de labio, pero lo traicionamos. ¿Qué traicionan? ¿A quién besan? A la Biblia, traicionan la Biblia, porque no la obedecen. Y no busquen más nombres, que no me vaya a resultar algún evangélico aquí diciendo, no, ahora ese es un Jesús solo. No cometa esa blasfemia. Usted que es creyente de otra iglesia diferente a la Iglesia Católica, usted, sacerdote, usted que va a decir, no, este es un Jesús solo. No cometa esa blasfemia.
porque los apóstoles creyeron que el único nombre dado a los hombres para ser salvos era Jesucristo, y en ese nombre bautizaron, en ese nombre predicaron, todo lo hicieron en ese nombre, porque sabían que no había otro nombre bajo el cielo en el que podían ser salvos, y creían en el Padre, creían en el Hijo y creían en el Espíritu Santo, como yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Pero el hecho de que yo crea en el Padre, crea en el Hijo y en el Espíritu Santo, no me da para pisotear la escritura de bautizar en el nombre de Jesucristo. Tengo que bautizar en el nombre de Jesucristo, porque es el nombre para perdón de los pecados. O que salga usted, sacerdote, y me diga en qué otra forma se recibe perdón de pecados. Por eso ya hacemos el trabajo de Pedro. Nosotros sí tenemos las llaves. Perdonamos pecados y nos los perdonan también. Nosotros también perdonamos pecados y también los retenemos o también facultamos el perdón. Pero a la luz de la Biblia, no como ustedes lo hacen. Nosotros aplicamos el perdón de pecados. Pedro allí aplicó el perdón de pecados. La llave del cielo, que quiere decir autoridad para perdonar pecados. Pues Pedro dijo: arrepiéntase, bautícese, envuélvase a Dios, que yo los voy a bautizar porque tengo la autoridad para que tengan perdón de pecados. Y esa autoridad es el nombre que les voy a invocar en las aguas, el nombre que hay sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y la Iglesia Católica está lejos de tener ese perdón. Está lejos de que pueda probarme por la Biblia que son hijos de Dios. Los hijos de Dios no hacen eso. Darle de puños al apóstol Pedro y perseguirlo. ¿Qué, Pedro? ¿Qué, Pedro? ¿Qué? ¿Usted es verdad que fue el primer papa? Bueno, eso me lo inventé yo como sacerdote Dimas Velázquez. Me lo inventé yo como el papa. Me lo inventé yo como Luis Toro. Me invento que usted fue papa, porque la Biblia no dice que usted fue papa, pero yo me lo quiero inventar para poder engañar, para poder atrapar más, porque tengo miedo que se me está yendo la gente de la Iglesia Católica, se están volviendo protestantes. Entonces yo me inventé, Pedro, que usted es el papa. Ahí me va a perdonar que yo lo calumnie de haber sido papa, pero es que necesito que la gente piense que nosotros somos los seguidores del papa, los sucesores del papa. Pero no me gusta que usted bautice en el nombre de Jesucristo y nosotros no. Pues allí son enemigos, estarán en esa siempre completa guerra, y los unos saldrán para abajo como llamada Iglesia Católica, y la gente que creyó en el Cristo de gloria a través de la boca de Pedro, bautizándose en el nombre de Jesucristo, y solo ellos, los que hoy tienen la continuidad. Ahí está, ahí le tengo la otra, Dimas Velázquez. Usted que puso el ejemplo del cablecito de esa señora, que le escuché muy bien y muy atentamente su video. Usted puso el ejemplo de una señora que tenía un micrófono y había estado tantos años cantando, y luego cuando quiso jalar el cable se dio de cuenta que el cable estaba desconectado. Señor Dimas Velázquez, si usted no sabe aplicar bien las sutilezas para defender una religión que no está acorde a la Biblia, usted termina en la espada de dos filos, pero termina en el filo equivocado, en el filo que lo condena y no que lo salva, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos. Pues déjeme decirle que si yo devuelvo la historia de la Iglesia Católica, no la encuentro en armonía con el apóstol Pedro, a quien ustedes defienden diciendo que fue el primer papa, que ese sí, y que ustedes son los sucesores. Es decir, que lo que Pedro ordenó, estableció, ustedes lo cumplen. ¿Bautizan ustedes como el apóstol Pedro en el nombre de Jesús? ¿Dónde están los niños que bautizó el apóstol Pedro? De verdad que tienen el cable desconectado. Así como muchos evangélicos lo tienen desconectado. Si yo me vuelvo de hacia atrás a la historia y llego al año 33, al año 34, soy ministro del evangelio que creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo, y creo porque sé que el Padre nunca fue crucificado. Creo que fue el Hijo a quien crucificaron, porque creo que el Padre nunca pudo ser cordero porque no tiene sangre ni carne, pero el Hijo sí tiene carne y sangre, y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también creo que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, porque es doctrina apostólica, y porque la Biblia me dice en Efesios 2:20, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, la principal roca del ángulo, Jesucristo mismo, porque no hay otro nombre. Así que si yo me devuelvo a la historia, yo voy a poder abrazarme con Pedro. Ándale, Pedro, bautizas en el nombre de Jesús, yo también. Pedro, pero usted cree en el Padre, yo también.
Oh, Pablo, usted cree en el Padre, yo también. Usted cree en el Hijo, yo también. Pero también bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted está en una iglesia evangélica que no bautiza en el nombre de Jesucristo, ni aunque le diga que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, salga de ahí, corra, contáctenos, porque está en una iglesia equivocada. Usted, señor católico, no importa que usted pertenezca a la rama social más alta, a la media o a la baja, que usted esté en un cargo político, si usted es católico, usted es enemigo de la Biblia, es enemigo de la palabra de Dios, usted es enemigo de Dios por causa de los líderes católicos y del Papa, que también es enemigo de Dios. Es hora de que abra los ojotes y vea la verdad. El apóstol Pedro no fue ningún papa y no bautizó niños, y el bautismo de él fue en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, bautismo que no practica la Iglesia Católica Romana. Ni tampoco le crea ese cuento. Nosotros sí estamos en una iglesia donde respetamos a María. Y yo digo así: bendita la hora en que María dijo: he aquí la esclava del Señor. Bendita la hora en que María muy humildemente aceptó esa obra del Espíritu Santo en su vientre. Y María es para nosotros importante. Y aquí sí le respetaremos el mandamiento de María de hacer todo lo que el hijo de ella diga. Eso lo estamos haciendo. Pero no como ustedes, que dice que la aprecia, que la obedece, que la adoran, que la veneran y hasta imágenes de ella realizan para saber que están desobedeciendo a María, en contra de María. Porque ella les dice también a ustedes, señores católicos, les está diciendo: hagan todo lo que él os dijere, es decir, hagan todo lo que mi hijo diga. Y el hijo dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Lo dice claramente allí en Lucas 24:47. El Hijo dice en Marcos 16:15 que hay que predicar este evangelio a toda criatura. Y dice: el que crea primero tiene que creer. Allí no está involucrado niños. El que crea y sea bautizado será salvo. Primero crean y después ser bautizados. No me tuerzan la Biblia que primero lo bautizamos y después le enseñamos a creer. No tuerzan la Biblia. Primero que crea, que sea consciente de lo que recibe, que se compunja de corazón, que se vuelva a Dios, que se arrepienta, y ahora sí le aplicamos el perdón de pecados que está en el nombre de Jesús. Según Hechos 10:43, ese perdón está en el nombre. Según Primera de Juan 2:12, ese perdón está en el nombre, porque no hay otro nombre para ser salvos. Así que yo le invito a usted, que está en otra iglesia, diciendo que usted está en la iglesia verdadera, que es la iglesia de Cristo, pero que le falta acomodarse más a la verdad, que salga de ese lugar, que abra los ojos, porque ciertamente sí tenemos que creer en el Padre, porque envió a su Hijo Jesucristo, pero también tenemos que creer que todo lo que está escrito lo tenemos que obedecer. Y está escrito: el único bautismo que tiene ejemplos, evidencias bíblicas de bautizados, es el bautismo en el nombre de Jesús. Así que si solamente usted tiene Mateo 28:19, como lo tiene la Iglesia Católica, pero no tiene contextos que le muestren el ejemplo de que hay evidencias de bautizados así, usted tiene un texto sin contexto y tiene pretextos para no bautizarse en el verdadero nombre de salvación y de perdón de pecados.